Bueno, voy a leer una parte de... Es un fragmento inédito del libro que va a salir en octubre, que se llama La parte recordada, que es el tercer volumen de una especie de trilogía en la que llevo metido 10 años, el tercer y último volumen, o sea que es estreno mundial. Como el ciclo se llama Poesía a la parrilla, yo la poesía la verdad que es como un idioma por el que tengo muchísimo respeto, pero no consigo entenderlo y me parece bien que sea así. Busqué un fragmento que tuviera una cierta resonancia poética, espero, y que además también tuviera que ver con el tema del viaje, que es el tema del festival Leer, ¿no? En el contexto de lo que voy a leer es ese personaje que está perdido en un desierto por circunstancias que no vienen al caso, y a su vez está recordando un viaje que hizo a Ciudad de México, y dentro de ese viaje a Ciudad de México recuerda otro viaje que es un pasaje muy breve que tuvo por Japón. No soy muy bueno leyendo yo, incluso siempre tengo un cierto conflicto con la idea de leerse a uno mismo. Siempre digo que leerse a uno mismo es tan interesante y excitante como bailar con la hermana, ¿no? Y que además no haya ninguna fantasía incestuosa y que la hermana baile peor que uno, además, ¿no? Pero bueno, intentaremos hacer un par de pases medianamente graciosos. Y dice así: el libro, instantáneo y fragmentado y momentáneo, lo escribió en México y lo terminó un día de los muertos, preguntándose cómo era que no existía un día de sentirse casi muerto, mientras por la calle lo perseguían niños pidiéndole dinero para comprarse calaveritas de azúcar que se disolvían en la boca. Y él con tantas ganas de patearle las calaveritas a esos niños insoportables y especialmente entrenados para la tortura de turistas. Niños que finalmente lo alcanzaron y lo dejaron sin monedas cuando se detuvo a comprar un periódico local en un papel amarillo y casi traslúcido, como si hubiese sido impreso en piel de párpados. No pudo evitar llevárselo al leer en la primera plana, junto a una ilustración en la que se veía un grupo de gente mirando al cielo con terror expectante, el formidable titular en mayúsculas: gran cometa y quemazón, el mundo se va a volver toditito chicharrón. Y más abajo la información de que, entre comillas, el mundo se va a acabar, los vamos a tostar irremisiblemente. ¿Qué a tostar? Ya quisiéramos, a volvernos ceniza. Un gran astrónomo de Europa lo ha predicho últimamente. Esta catástrofe horrorosísima la va a anunciar el cometa gigantesco que aparecerá en estos días, este astro malévolo que chocará con la Tierra haciendo 1000 averías por... Y la noticia estaba acompañada por otro dibujo casi caricaturesco en el que el cometa aparecía representado como un hombre colosal y envuelto en resplandores cósmicos y en caída libre. Un hombre meteórico al que la luna le sacaba la lengua, y viéndolo él se dijo: algún día yo quiero ser exactamente así. Y demoró unos minutos en comprender que lo que había comprado no era un periódico de ese día, sino una de las reproducciones de las antiguas páginas ilustradas por el catastrófico y esquelético José Guadalupe Posada para las noticias de finales del siglo XIX, que se vendían en los puntos de revistas y librerías de los alrededores del Zócalo. Lo recortó y lo dobló con cuidado y lo guardó y lo utilizó a partir de entonces como marcapágina. Entonces él, a quien la idea de que su apocalipsis personal fuese cosa de todos se le había antojado atractiva y hasta justiciera, se puso a llorar a carcajadas y a reírse con lágrimas. Y así volvió al hotel a seguir escribiendo su fin del mundo en la última sección de esa novela por encargo. Lo escribió como en un trance y vaciando botellas de mezcal y mordiendo gusanos ahogados. En una habitación de hotel de la que apenas salía para buscar más gusanos y más botellas a una mezcalería cercana, en lo que alguna vez había sido un garage. Y alguien en la mezcalería cantaba en náhuatl, y él, al cuarto o quinto vasito alto y delgado, ya entendía todo de esa lengua que no era lengua muerta, sino lengua que le sacaba la lengua. Lengua que le hablaba con un sonido como de chapulines más sagrados que escarabajos, frotando sus patitas de atrás que, a diferencia de a las cucarachas, nunca le faltaban.
Y él traducía y canturreaba. No es verdad, no es verdad, que venimos a vivir en la tierra. Venimos aquí nada más que a soñar, venimos nada más que a dormir. Nada de lo que decimos aquí es real, es un sueño. Y él se decía que esa no podía sino ser la voz del dios colibrí Huitzilopochtli, el resucitador de fieros y emplumados guerreros aztecas, convertidos en esos pajaritos como los que ya él sentía cómicamente dando vueltas alrededor de su cabeza y de sus botellas a la casa de esos gusanos nadando en alcohol. O tal vez fue de Tepzotecatl, apenas uno de los 400 Centochochín, dioses conejos, espíritus menores y protectores de los borrachos, siempre entre el sueño y el despertar. Y él volvió a decirse que, puestos a creer en algo, jamás comprendería el éxito del monoteísmo frente al tanto más divertido y variado politeísmo. Ese sitio tan amplio donde casi había un inmortal por cada mortal. Maniobra que el Vaticano luego había intentado emular con la profusión de santos y la multiplicación de la Virgen María, como si se tratase de panes y de peces. Contra eso, contra esa alegría sacra y supuestamente pagana, que tan solo mucho más vintage y con mejores efectos especiales, habían luchado por esas mismas calles que alguna vez fueron canales, Cortés y sus descorteses frailes, pensando que habían vencido. Pero no. Los dioses antiguos continuaban aleteando en el aire pesado de neones rotos y tufos a comidas sincréticas, de esa ciudad sin límites de las que se reían los mapas, siempre movidos como en un terremoto perpetuo. Y así él no se encomendó a Dios, sino a los dioses, a todos esos dioses antiguos, tanto más atractivos que los modernos dioses en singular, siempre ausentes y prometiendo regresos que nunca se concretan, o hasta contrayéndose sobre sí mismos para dejar más sitio al hombre y aún así en lo más alto del hit and fate para él. Pero lo único más o menos místico y épico que acudió en su auxilio fue un gordo embutido dentro de un despojado traje de plástico roto que pretendía en vano ser el de Iron Man, y tocado con un sombrero de charro de cuyo cuello colgaba sobre una panza divina una batería de automóvil con 2 manijas. El hombre le ofreció voltitos para curarle la cruda y que así pudiese seguir bebiendo como si recién comenzase. Y él se agarró con fuerza a esas manijas y sintió el fantasma de la electricidad aullando en los huesos de su rostro y corriendo por su cuerpo hasta cantarle en el cerebro, acompañándose de un tumulto de trompetas doradas, eso de que te vaya bonito. Ustedes saben que esto es verdad, en la Plaza Garibaldi en México, cuando estás muy borracho pasa gente con baterías de automóviles para darte shocks de electricidad para que te recuperes y puedas seguir bebiendo. O sea, no, mi imaginación no da para tanto, quería aclararlo para que supieran que no es, no piensen, uy, fresan las cosas que se te ocurren, ¿no? Y así bonito se fue de ahí, ya, bien alto y tan lejos del suelo donde había nacido. Y así, antes de subir a su cuarto, una canción y una última escala en el bar del hotel donde mezclar mix y mixteca, lo anterior con lo que siguiera. Su noche triste, su noche tristísima, sí. Y ahí alcanzar ese estado de desgracia en el que, como ahora, desértico y con jet lag, otra vez siente como si recordase todo al mismo tiempo y como si el tiempo estuviese tan tangled up in blue y no pasase, aunque no por eso dejase de suceder. Como si esos proverbiales y nunca comprobados últimos segundos de vida en los que todo lo que se vivió pasara frente a los ojos, pensando de que había también la infernal posibilidad de que en realidad lo que pasase fuese todo lo que no se vivió, todo lo que pudo haberse vivido de haber tomado las decisiones correctas, y que eso fuese el infierno o el purgatorio o el cielo o los 3 estadios al mismo tiempo, y que todo se expandiera hasta adquirir la parsimonia indolente de los siglos. Seguro que los budistas zen tenían un nombre para esa condición, algo comparable al ya estar muerto del bullido de los samuráis antes de lanzarse a la batalla, sin importarles caer en combate, porque está muerto quien pelea y por lo tanto se es invencible. Algo así, pero en versión etílica y para samuráis que salen corriendo y llenos de sake, sacan sus katanas, viendo doble, convencidos de que se enfrentan al doble de enemigos. Llamarlo barashido tal vez, algo que le sucede en los bares a aquellos que piden otra vuelta, esa vuelta que nunca puede contabilizarse con exactitud, pero que es siempre matemática y precisamente la vuelta de más, haciendo equilibrio casi gimnástico sobre la barra y pensando en cosas como que el barman se parece demasiado a Peter Lorre pero en versión latina, volver a Japón para averiguar si existía algo parecido.
Estaba traducido allí, tan solo uno de sus libros. Y si Andy Warhol había postulado aquello de que en el futuro todos serían famosos por 15 minutos, fracción temporal que había mutado cortesía de las redes sociales, aún ahora todos serán famosos por un mínimo de 15 personas, lo cierto es que en Japón, contradictaminaba él, todos, pero absolutamente todos, tenían un club de fans aunque no lo supiesen. Había estado allí una vez por unos días, por unos fragmentos, instantes y momentos para presentar su libro y dar una conferencia. En Tokio, durante una epidemia de mosquitos peligrosos, los jardines del Palacio del Emperador cerrados a los visitantes por temor a epidemias, había visitado esa estación de metro, la estación Shinjuku de la Chuo Line, la línea favorita de los suicidas, que acaso entendían el suicidio como un superpoder a utilizar una única vez en la vida y en la muerte. El trazado curvo de esa estación, esto también es verdad, les aclaro, no lo inventé yo. El trazado curvo de esa estación impedía el poner esas puertas barricadas para evitar a los saltarines, que tenían todas las otras. Estaciones en las que, como forma de protección casi mágica, las paredes habían sido recubiertas de espejos, para que los muy deprimidos o muy eufóricos se contemplasen allí y recapacitasen un poco antes de tomar esa definitiva decisión. Aunque él había pensado que si verse así y ahí, reflejados en toda su derrota o desesperación, no podía conseguir otro efecto que el de terminar de convencer de que ya nada tenía sentido salvo dar un paso al frente y abajo. Y allí, en el borde del andén, él había puesto cara de suicida, cara que le salía cada vez mejor. Y había inclinado ligera y reverencialmente su cuerpo, para ver si los otros pasajeros lo miraban preocupados o se ponían nerviosos. Pero no, nada. Tal vez de haber sabido que él era el hermano de Penélope, a quien adoraban en Japón, casi más que en ningún otro rincón del universo. Penélope es la hermana del protagonista, que es una escritora de como novelas góticas para adultos, en plan Harry Potter, para que y en Japón hasta había conversado con un gato que le maulló en japonés, y por lo tanto él no entendió nada de lo que le dijo, pero estaba seguro de que algo muy importante le había dicho. Probablemente le había explicado el para él inexplicable misterio de por qué todos sus dibujos animados y cómics manga, los japoneses tenían los ojos tan redondos y tan abiertos siempre. Y en Tokio él había experimentado un terremoto en una oscilante librería en el piso 16 de un edificio. Librería y edificio de los que había sido evacuado entre risitas y reverencias por las escaleras. Eso sí me pasó también, esto es verdad. Y ya no estaba seguro de que le conviniera irse a vivir a una novela de Murakami, pensó entonces. Aunque más de uno de sus críticos, como elogio o como condena, en alguna oportunidad hubiese relacionado las invocaciones a ella en sus libros, en lo suyo, con esas mujeres fantasmagóricas a las que el escritor japonés no paraba de mirarles, de escribirle las tetas. Lo cierto es que a él Murakami nunca le había interesado demasiado, salvo ese muy breve pero inmenso relato en el que, si no recordaba mal, una pareja de jóvenes se descubrían perfectos el uno para el otro y por lo tanto decidían olvidarse para así volver a experimentar el milagro del encuentro, pero y ya no tenía ni fuerzas ni dinero para Manhattan, su sueño realizado de juventud. Y París, donde más y mejor lo habían querido como escritor, estaba ahora muy ocupada luchando contra los cada vez más numerosos y terroríficos narradores de terrorismo islámico. En los individuos para él tan confundidos, porque ¿cómo alguien puede soñar y desear un paraíso como un sitio donde te esperan 72 vírgenes? ¿Quién en su sano juicio puede sentir placer alguno por tener que iniciar a tantas inexpertas cuya edad además nunca se precisaba? ¿No sería tanto más gratificante que tan solo guardase como mucho un trío de las más ardientes y fogueadas y bellas cortesanas para ser sacudido como jamás se fue sacudido? En cualquier caso, ahí estaban todos, midiendo el tamaño de Alá, reuniéndose en tertulias masivas todas las noches de luna llena en los bajos fondos del cráter donde alguna vez había estado el Louvre. Pero eso estaba muy lejos de México, en cuya costa del Pacífico, sospechaba él, se tomaban vacaciones los mutantes kaijus, cuando no estaban pisando pagodas y centrales atómicas o luchando contra esos robots gigantes cuyos pilotos entrelazaban sus memorias. Así que mejor, agotada la conversación con el monje barman, más monólogo que conversación, le contó todo su paso tembloroso por Japón, volver rápido a su habitación con cortinas cerradas. Así que
y abriéndolas, no a las cortinas, sino a las nuevas botellas sin etiquetas, porque era el gusano flotando y adentro quien las identificaba y personalizaba, para dedicarlas y consagrarlas a sorbos y mordiscos a Tlaloc, dios mesoamericano de las aguas celestes y señor del Tlalocán, paraíso de los ahogados. Los aztecas no tenían un dios de los que casi se ahogan y descubren así su vocación literaria, así que Tlaloc era lo que le quedaba más cerca. Y así en su nombre él se llenaba de corazones de maguey destilados a mezclar con la sangre de su propio corazón y conseguir así un descorazonador latido que era como el redoble de tambores sacrificiales en la cima de pirámides. De niño, él había pasado de los trasnoches televisivos y en blanco y negro de los monstruos de la Universal a los demonios matinales y floridos del inframundo precolombino. En quinto de primaria había descollado en esa materia cuando también y en cinco se extinguió en él, como si fuese una civilización misteriosa y lejana, toda posibilidad de entender y apreciar el mundo de las matemáticas y las ciencias exactas, incorporando de pronto comas y letras. Y ahora él repasaba sus nombres y propiedades y plumajes, tantos años más tarde para él, mortal, y apenas milésimas de segundo para deidades eternas. Y frente al espejo del baño del hotel, de la habitación del hotel, ese espejo cruel y temprano y tardío, lo primero que se ve y lo último que se mira cada día, reflejando la verdad sin anestesia con una mezcla de vanidad y humillación, como la que sienten bailarines de ballet y ejecutores de artes marciales, mientras practican con propiedad lo de ellos que saben jamás será del todo suyo. Él se saludaba a sí mismo como se saludaban los antiguos mayas. Él miraba ese rostro y lo recibía con sonidos que le recordaban a los guturales invocaciones de los sacerdotes del Cthulhu de Lovecraft. Uno decía In Lac Ek, que significaba yo soy otro tú, y otro respondía Alaken, tú eres otro yo. Y no era autoficción ni literatura del yo, era otra cosa, era algo de verdad verdadero. Ni el tú ni el yo en él podían cerrar los ojos. Ahí estaban y ahí estaba ahí, sin poder dormir. Al otro lado de las ventanas era diciembre, corría Temoztli, el mes de las cascadas del cielo, según el calendario polar de los Kulja Mexica, y un ángel dorado independentista desplegaba sus alas sobre una columna en el centro de un paseo reformista. Y él siguió ahí, temblando y apostando que cualquier noche de esas, un gran espanto le provoque el shock de una amnesia cobarde pero funcional y bienvenida. Olvidarse de algo para poder recordarlo de otra manera y en otro género y como desde afuera, en tercera persona. No como sucedió, sino como debió haber sucedido. La amnesia como el problema que soluciona todos los problemas. Decir, no me acuerdo, es como decir, mejor no pensar en ciertas cosas, pasemos a otro tema, miremos al futuro y todo eso. Y sí, nada de eso funciona. Y si nada de eso funciona, entonces adjudicárselo y escribírselo a otro. Pero todavía no. Todavía falta un poco, aunque falte cada vez menos.